buenos días. Me complace darles la más cordial bienvenida a nombre de Laboratorio Pseudoética a este simposio liderado por dos muy importantes médicos de dos disciplinas muy importantes en nuestro país. Por una parte, la doctora Mónica Ramírez, cirujana plástica y reconstructiva de la Universidad Javeriana, cofundadora de la Fundación del Quemado, cofundadora del primer banco de piel en Colombia, jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital de la Policía y cirujana plástica del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en Bogotá. Comenzaremos con el doctor Juan Guillermo Chalela Mantilla, a quien presento en segunda instancia por respeto a las damas. El doctor Chalela es especialista en medicina interna y dermatología y es miembro de la sección de dermatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los dejo entonces con el profesor Chalela, quien disertará acerca del Esquerat Gel, y posteriormente la doctora Mónica nos permitirá también conocer su disertación y los dos sus experiencias. En este caso la doctora Mónica con fitostimoline hidrogel. Se trata de nuevas alternativas para tratamientos dermatológicos. Profesor Chalela, el auditorio es suyo. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, es un gusto saludarlos. Mil gracias al doctor Sarmiento por su presentación y estamos pues muy contentos de estar con ustedes una vez más en esta reunión. Me encontré esta frase que me pareció interesante para compartirla con todos. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Y yo creo que eso es algo importante que nos sirve en la vida. No tengo en realidad conflictos de interés con nada especial, pero soy conferencista de Sanofi, de AbbVie, de Abbott y de Ebroética. Y yo me pregunto para iniciar esta charla, ¿por qué diclofenaco al 3% en ácido hialurónico, al 2.5% en queratosis actínica, que es el producto que ustedes ya conocen y que se llama Esquerat Gel en el mercado? Recordemos que la queratosis actínica es una displasia muy común, 1 de cada 7 pacientes en la estadística propia que tenemos ahí en nuestro consultorio. Es consecuencia de la sobreexposición a la radiación de ultravioleta y presenta una displasia epidérmica con hiperkeratosis y ectasia vascular. Progresan a carcinoma escamocelular la mayoría de las veces en carcinoma escamocelular in situ. No todas las queratosis actínicas llegan allá porque su crecimiento es lento y pueden durar más de varios años para convertirse en cáncer. Los dermatólogos casi nunca las dejamos llegar allá porque las destruimos antes, o sea que una vez que la vemos, la diagnosticamos y la destruimos. En esta enfermedad se ha comprobado muy claramente que la expresión de la COX-2 y las prostaglandinas son aumentadas por la exposición a la luz ultravioleta. Esta expresión va a producir se va a unir a una situación que es la inflamación persistente y la angiogénesis, lo cual conlleva a la aceleración del cáncer de piel. Entonces, aquí es donde uno encuentra la relación que puede haber útil en el tratamiento con estos medicamentos. La ciclooxigenasa, que es la COX, coexiste como dos formas o isoformas, la COX-1 y la COX-2. Median la conversión del ácido araquidónico en una molécula precursora de prostaglandina y la COX-1 se expresa en todo el organismo, mientras que la COX-2 solo se detecta cuando se induce una respuesta de crecimiento con citocinas inflamatorias, procesos tumorales, oncogenes y una cosa muy importante que nos reúne esta noche, que es la luz ultravioleta, o esta mañana, perdón. Las prostaglandinas H2 se convierten en prostaciclina, PG2, PGE2, PEGF y tromboxano A, que son mediadores de numerosas patologías, pero unas patologías en las que están muy cercanas son la inflamación y la carcinogénesis. La desregulación de la COX-2 afecta el transcurso del cáncer y eso está demostrado hace muchos años, mucho tiempo antes inclusive que estos autores que ustedes ven allí de la revista Dermatology Therapy del 2019 ya escribieran su artículo, ya estaba eso descrito muchísimo antes.
Y eso haría pensar, al utilizar estos medicamentos con base en diclofenaco y en ácido hialurónico, que bloqueando la vía de la COX-2 vamos a tener un efecto sobre la carcinogénesis. Los AINES son diversos medicamentos con efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y su acción es por acetilación reversible o no de la COX, inhibiendo prostaglandinas del ácido araquidónico. Miren ustedes que ya estamos formando la cascada de la inflamación, y al mismo tiempo que formamos la cascada de la inflamación, estamos acercándonos a la cascada de la angiogénesis. Hay estudios muy robustos que demuestran el efecto de la reducción del cáncer de colon, cáncer de seno, pulmón y próstata hasta en un 63% de los casos. No estamos diciendo que ese sería el tratamiento de esos cánceres, pero que son de importante ayuda a este tipo de cosas. Numerosos estudios con evidencias conflictivas, y puse conflictivas porque hay estudios que hablan que sí y hablan que no, del rol de los AINES en el cáncer de piel. Y como les decía, aunque hay estudios que hablan que no hay una evidencia sobre estos tratamientos, sí hay numerosos estudios, y me encontré más de 15, puede que haya muchos más, que avalan el papel preventivo de los inhibidores de la COX-2. Los receptores de la COX-1, de la COX-2 y las prostaglandinas juegan un papel importante en el crecimiento del cáncer de la piel. En murinos se ha visto que al utilizar sustancias que dañen los genes que están asociados a estos receptores, evolucionan los tumores inducidos por la luz ultravioleta en mejor forma. En humanos, este comportamiento es exactamente o es similar al comportamiento que tienen los murinos. ¿Y cómo se reconoce eso? Por técnicas de Western blot que confirman el aumento de la COX-2 en pacientes con carcinoma vasocelular y escamocelular, comparándolo con la piel sana. Estamos hablando del daño de la piel producida por la luz ultravioleta, en donde va a haber también proliferación celular, proliferación de antígenos nucleares, que todos se suprimen inhibiendo la COX-2. El diclofenaco es usado como antiinflamatorio no esteroideo desde 1973 y es el único de esta familia aprobado por la FDA en el tratamiento de queratosis actínicas. Siempre el 3%, al 3% combinado con ácido hialurónico al 2.5%. Esos estudios revelan respuesta adecuada después de 2 meses de tratamiento. Comprobado además con seguimiento de biopsias y microscopía confocal. Recuerden ustedes que algo muy importante en la queratosis actínica es el campo de cancerización, y estos inhibidores de la COX-2, el diclofenaco especialmente, inhiben también el crecimiento del campo de cancerización. Por eso los estudios son tan robustos en el buen uso. El diclofenaco puede producir una irritación local como efecto más adverso encontrado, aunque no es el más frecuente, y nosotros en nuestra experiencia realmente lo hemos visto muy pocas veces. Hay 18 artículos desde el 2012 que hablan de uso de este método en el tratamiento de queratosis actínica. En seguimientos con biopsia hasta por 2 años con buena respuesta. Nosotros tenemos un seguimiento de más de 2 años porque utilizamos este medicamento mucho antes que llegara al país y hemos hecho seguimiento de muchos pacientes, unos con biopsia, otros por sospecha clínica, con buena respuesta en general. Hay buena tolerancia si se aplica en la boca, en los pliegues de los párpados o en la frente. Y una cosa interesante que los pacientes preguntan bastante, y los colegas también, es que no induce fototoxicidad o fotosensibilidad. Entonces, en un momento dado, uno podría decirle al paciente que utilizando el diclofenaco tópico puede utilizarlo a este porcentaje, porque en porcentajes más altos sí podría producir fototoxicidad. Pero en este caso, uno le podría decir a un paciente que se aplique la medicación y puede ir al sol si le provoca salir de vacaciones. Hay muy buena respuesta temprana en el campo de cancerización, hay una eficacia inmediata, hay aplicación a largo plazo con muy bajos efectos secundarios y mínima absorción sistémica. Hay una cantidad de estudios que demuestran que al aplicarlo localmente se va a localizar muy bien y va a producir una respuesta local bastante pronta.
pero seguimientos especialmente de función renal y de función hepática hasta hoy no han demostrado que tenga efecto desde ese punto de vista. Y hay acción que no es limitada y que uno lo puede utilizar durante un poco de tiempo con queratosis actínicas visibles. Hay muy buena tolerabilidad a largo plazo con una acción por un tiempo luego de la suspensión, porque nosotros lo podemos decir porque hemos hecho seguimientos. No tiene riesgo en pacientes trasplantados, o sea que se puede hacer en inmunosuprimidos o inmunocompetentes, y muy buena tolerabilidad comparado con el imiquimod y el 5-fluoracilo. Hay estudios que proponen, sobre todo estudios hechos en Alemania, que la mezcla de diclofenac con ácido hialurónico es tan efectiva como el 5-fluoracilo. Nosotros pensamos que en nuestro medio eso no es así y preferimos seguir pensando que el 5-fluoracilo es la primera línea de tratamiento, pero que seguiría como primera línea después de la 5-fluoracilo el diclofenaco. Hay pacientes que le dicen a uno que prefieren de una vez iniciar con diclofenaco para evitarse la inflamación que produce el 5-fluoracilo, y lo hacemos con muy buena respuesta. Entonces, el efecto es que inhibe el COX-2 y la síntesis de prostaglandinas, disminuyendo la inflamación. Tiene un efecto antitumogérico, como ya dijimos, y la parte más importante es que tiene un efecto importante como antiangiogénico, inhibiendo la síntesis de leucotrienos que ustedes saben muy bien tienen función como carcinogénicos. Y inhibe los peroxisomas, que son las vitaminas y las moléculas que van a llevar los lípidos por el organismo, y que tienen un efecto permanente y pegado a los leucotrienos. Al inhibirse el efecto antiangiogénico, inhibe la síntesis de leucotrienos, inhibe la peroxisomas e inhibe la proteína P53, inhibiendo la progresión de cancerinogénicos de la queratosis actínica por efecto antiapoptótico. Entonces, estos son los estudios que hay en computador y que hay descritos en la literatura, como le pasa aquí a estos par de niñitos, nietos míos, que tienen que hacer a veces esas clases en su colegio por vía virtual, por la situación que nos pasó o que nos sigue pasando en algunas zonas del mundo. ¿Y cuál es la experiencia que tenemos con el Exquerat Gel personalmente? Entonces, tenemos esta paciente, vamos a ver si la puedo mostrar mejor. Aquí tiene esta paciente este cachito, que es una queratosis actínica. Como ven ustedes, es una piel muy blanca, y esto es 3 meses después de la aplicación 2 veces al día del gel. Esa misma paciente tenía esta otra lesión, inclusive con tendencia a ulcerarse. Le iniciamos el tratamiento con Exquerat Gel. Esto es a los 2 meses de tratamiento 2 veces al día, y esto es a los 3 meses del tratamiento 2 veces al día, con la misma presentación de diclofenaco al 5 y ácido hialurónico, que es el Exquerat, el que ustedes están hoy oyendo. Otro paciente que viene de Santander, muy blanco, como pueden ver, con una cantidad de pequeñas queratosis actínicas. Aquí están, le pusimos la medicación. Realmente la respuesta en la frente fue más palpable que visible. En realidad en las fotos no se ve muy bien que haya una mayor respuesta. Esta foto fue tomada más o menos un mes y medio después de iniciar el Exquerat, pero miren ustedes cómo en la mejilla tenía esta lesión tan importante, ya mucho más grande, mucho más infiltrada seguramente. El paciente no quería que le tomaran biopsia ni nada, paciente mayor. Iniciamos Exquerat y con el Exquerat hay una muy buena respuesta, más o menos promedio 12 semanas de tratamiento de 2 veces al día. Este es un paciente muy interesante, curiosamente también de Santander, es de donde más recibimos. Se ve que se asolean mucho los santanderianos, y entonces hay aquí esta queilitis, y la ven aquí. Tomamos una biopsia, tenía su leucoplasia y tenía su tendencia a la ulceración. Tomamos una biopsia y resultó ser una queilitis actínica. Le iniciamos tratamiento con 5-fluoracilo y esta fue la respuesta muy buena desde el punto de vista clínico, pero el paciente se negaba a seguir utilizando
la medicación. Entonces, ¿qué hicimos? Esperamos, aquí está la lesión inicial, que ustedes la vieron, e iniciamos Esquerat, y esta fue la respuesta con 2 fotografías, pero la respuesta más importante es aquí. Es el mismo paciente que estamos viendo con Esquerat en la boca, y el paciente, y sobre todo la señora, que me acuerdo que era bravísima, como buena santanderiana, entonces ya se puso mucho más tranquila y mucho más contenta porque su marido estaba mucho mejor de la queilitis. Y este casito que les quería mostrar, que es un paciente de origen alemán, que entre otras cosas falleció hace unos 15 días ya por COVID, nada que ver con esto, que la respuesta con Esquerat no fue buena, y más bien hizo una reacción inflamatoria muy importante, y no logramos una buena respuesta, porque hay que mirar todo lo bueno y todo lo malo. Pero en general yo diría que nuestros pacientes que han recibido Esquerat han tenido una respuesta magnífica, sí, con mínimos efectos secundarios, sin la inflamación, sin la necrosis que puede producir el 5-fluoracilo, pensando que el 5-fluoracilo sigue siendo el medicamento de elección y de primera línea, pero este tiene la ventaja que no va a producir tanta irritación ni tanta quemadura, entonces el paciente se adhiere mucho mejor. No se han reportado efectos a nivel renal, como les dije al principio, revisamos, esto lo hemos revisado, pero ustedes van a encontrar en los insertos de estos medicamentos, o si ustedes ven la tendencia que tiene la FDA, hablan algo de eso. Eso es simplemente para la prevención y para evitar que haya algún problema, pero tiene menos efectos secundarios a nivel renal que un efecto, por ejemplo, que pueda tener a nivel sistémico un medicamento como decir el clobetasol, por poner un ejemplo. O sea que se puede utilizar a largo plazo con bastante tranquilidad. Lo hemos usado inmediatamente después de suspender el 5-fluoracilo, o sea, paramos el 5-fluoracilo y esperamos una semana e iniciamos el Esquerat. No, los pacientes no quieren volver a usar el 5-fluoracilo, y eso lo hemos hecho en ellos por la irritación. Aunque no procuramos no usarlo en pacientes de primera línea, pues de entrar de una vez con el diclofenaco, algunos pacientes lo han recibido así porque ya han visto familiares o parientes que utilizan el 5-fluoracilo o limiquimod, y entonces le dicen a uno, no, pero deme algo que no me irrite tanto, y entonces utilizamos esto de entrada en primer lugar con, bueno, respuestas muy buenas, pero más largos, ¿no? Hay que usarlo un tiempo mayor. Por eso les puse allí que no hemos detectado efectos sistémicos. Algunos colegas el otro día me preguntaban si utilizaban el 5-fluoracilo con la fórmula típica, clásica de 5-fluoracilo, de usarlo diariamente por unos 7 días, y a los 7 días suspenderlo y mientras esos 2 semanas o 3 semanas que se vuelve a aplicar, si había algún problema con la aplicación del Esquerat. Mientras tanto, no hay ningún problema, se puede hacer, puede que ahí arda un poquito más porque ya tenemos antes la costra y la descamación que se presenta con el 5-fluoracilo. Sin embargo, tenemos que decir, y no, la idea no es cambiar eso de la cabeza de nadie, es que la primera línea está con el 5-fluoracilo. Lo mismo pasa con la crioterapia, se puede utilizar al mismo tiempo con la crioterapia. Ustedes pueden poner la crio y esperar un par de días e iniciar el diclofenaco. Le va a servir porque el paciente no se va a inflamar tanto, es un antiinflamatorio al final de cuentas, y sigue siendo preventivo para la queratosis actínica. Esta es Cartagena en un atardecer. Yo creo que todos estamos suspirando porque ya todas las cosas se mejoren más y podamos volver a nuestro corralito de piedra. Bueno, con eso hemos querido recordar un poquitico sobre la experiencia que tenemos con la queratosis actínica y el diclofenaco al 3%, o pues con el nombre que ustedes conocen comercial como Esquerat. Entonces ahora tengo el gran orgullo, el gran placer y el gran gusto de dejarlos a ustedes con la doctora Mónica Ramírez. Mónica, es un gusto saludarla, es un gusto compartir con usted esta presentación, y la dejamos para que inicie su actividad. Muchas gracias a todos y estamos después dispuestos a cualquier consulta.
Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Gracias a todos también por esta invitación. Para mí es un honor estar participando en este congreso y presentarles esta nueva alternativa para un desvidramiento óptimo de las heridas. No poseo ningún conflicto de intereses con el laboratorio Uroética y básicamente el contenido de esta conferencia es hablar un poco sobre generalidades de la cicatrización, cómo debemos preparar el lecho de la herida, los tipos de desbridamiento que existen, además de las consideraciones especiales para el tratamiento de las heridas, que son los hidrogeles, qué es la partícula de polihexanida, en qué consiste el producto fitoestimulina hidrogel y qué contiene, algunos casos clínicos de mi experiencia personal con este producto y las conclusiones. Dentro del proceso de cicatrización de las heridas, lo describimos básicamente como un proceso dinámico y altamente regulado donde están conformados e interaccionan las células, moléculas y factores humorales. Aquí vemos entonces cómo es importante esta interacción de las células para finalmente producir el proceso de cicatrización. Estas etapas de cicatrización entonces se inician con una hemostasia, que es el proceso inicial, que es vascular, en el cual se inicia 5 a 10 minutos posterior a la lesión, al trauma, y básicamente se inicia con una vasoconstricción para controlar el sangrado. Posteriormente hay una fase inflamatoria que se produce entre las 24 a 48 horas, que está básicamente determinado por los mastocitos y una célula muy importante que es el macrófago. Le sigue entonces una fase proliferativa que es de 3 a 21 días, donde hay una maduración epitelial e interacción también de macrófagos, queratinocitos y producción de fibrina. Y finalmente, la fase de remodelación, donde ocurre entre los 21, inclusive hasta el año después de producida una lesión o una herida. Este proceso, pues es un proceso que es dinámico y estas fases pueden estar superpuestas. Esto se describe también como una orquesta una orquesta que toca donde todas las células interactúan y estas citoquinas para finalmente producir el cierre de la herida. Dentro de la preparación del lecho de la herida, entonces también tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, una sigla que está determinada y se define como una forma de tratamiento global de las heridas que va a acelerar la cicatrización endógena o además facilita la eficacia de otras medidas terapéuticas. Es un enfoque eficaz para el tratamiento de las heridas. Dentro de esta sigla, entonces, la letra T significa un control de este tejido no viable o desbridamiento, la I como un control de la inflamación o la infección, la M, que es un control del exudado, que básicamente lo vamos a controlar mediante un ambiente húmedo, y la E, que es la estimulación de los bordes epiteliales para producir finalmente el cierre de la herida o la cicatrización. Entonces, el objetivo del esquema TIME es optimizar el lecho de la herida mediante la reducción del edema, el exudado y una cosa muy importante que es controlar la carga bacteriana. Dentro de los tipos de desviamiento, entonces existe el desviamiento quirúrgico. El desviamiento quirúrgico es el tipo de desviamiento más rápido que existe para eliminar el tejido necrótico o las escaras, que se producen en una herida donde hay tejido desvestalizado, y generalmente lo que hacemos es llevar al paciente a cirugía y realizar ese desviamiento quirúrgico con abundante solución salina. También existen tipos de desviamiento como el desviamiento autolítico, que es muy importante también para el manejo de las heridas. Este ocurre de forma natural y es producido por las células como los fagocitos, los macrófagos y las enzimas proteolíticas, que van a licuar y separan los tejidos necróticos para que finalmente se produzca la granulación. Dentro de esto tenemos entonces este desviamiento autolítico, los apósitos oclusivos y los hidrogeles que nos van a permitir este tipo de desviamiento. También contamos con un desviamiento enzimático en el cual vamos a remover ese tejido desvitalizado mediante la aplicación de enzimas proteolíticas, dentro de las que tenemos la colagenasa, la fibrolisina y la elastasa.
Y, como ya había dicho, el desviamiento quirúrgico, que es el desviamiento de elección para las heridas infectadas o de alto riesgo de infección. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener para el tratamiento? Importantísimo tener en cuenta cuáles son las características del agente tópico ideal. Entonces, este agente tópico debe proporcionar un ambiente húmedo óptimo para la cicatrización. Además, debe ser impermeable a los microorganismos, libre además de partículas contaminantes sobre la herida. Debe ser de fácil aplicación, además que permita monitorizar la herida para saber la evolución de esa herida y además que maneje el exudado excesivo de la herida, que además no sea traumático en el cambio de los apósitos o con cada curación y que además sea económico, tenga un efecto costo efectivo adecuado. Entonces, las claves básicas para la cicatrización están la hidratación de las heridas, además la minimización de la infección o control de la carga bacteriana y además la irrigación o la adecuada perfusión y llegada de oxígeno a las heridas para permitir la cicatrización. ¿Qué importancia tiene la humedad en la reparación? Se ha descrito que es muy importante porque existe una reepitelización más rápido cuando tenemos una adecuada humedad dentro del lecho de la herida. Además, esta permite una mejoría del dolor y estimula el tejido de granulación. Además, previene la lesión en los tejidos del borde durante el cambio de los apósitos, evita la maceración. Es importante escoger un producto adecuado de acuerdo a las características de cada herida. Y en el mercado entonces encontramos películas transparentes, hidrocoloides, espumas, geles, alginatos y productos de colágeno que nos van a permitir mantener esa humedad dentro del lecho de la herida. ¿Por qué es importante este concepto de cicatrización húmeda? Porque fue descrito inicialmente por el doctor George Winter, un cirujano suizo en 1962, y él determinó que era importante dentro del lecho de la herida mantener una humedad y que esta humedad iba a duplicar la velocidad de epitelización cuando se mantenía. Esta humedad la podemos proveer mediante películas, hidrocoloides, espumas o hidrogeles. Los hidrogeles, entonces, esta es una publicación en el Journal Europeo de Polímeros, publicada en el 2019. Es una revisión en la cual, entonces, describen a los hidrogeles como son moléculas que son redes poliméricas hidrofílicas tridimensionales y la unión de estos grupos funcionales como son los amido, amino, carboxilo e hidroxilo hacen parte de esta estructura del polímero y estos hidrogeles tienen la capacidad y la característica de absorber grandes cantidades de agua o fluidos biológicos. Estos hidrogeles, entonces, por su alto contenido de agua, son ideales para el tratamiento de las heridas. Además, se pueden utilizar para heridas con un poco exudado o en heridas con tejido necrótico. Y una de las características que son suaves y son maleables en su manejo. Además, los hidrogeles crean un microclima óptimo entre el lecho de la herida y el apósito, produciendo un efecto refrescante y calmante para el paciente, reduciendo además el dolor asociado con los cambios del apósito, tienen una adhesión limitada y además su naturaleza transparente permite el monitoreo de la herida. Los hidrogeles entonces los describimos como sustancias que son biocompatibles, además biodegradables, tienen su alto contenido de agua que permite una retención de la unidad, además tienen una textura suave, son biodegradables, se pueden administrar con otros agentes terapéuticos dentro del mismo hidrogel y pues su costo-beneficio es lo que permite un uso adecuado de estos hidrogeles. ¿Qué indicaciones tienen los hidrogeles? Entonces, están indicados en heridas de exudación baja a moderada, heridas con tejido necrótico esfacelado o que tengan biofilm, en quemaduras, además úlceras del pie diabético o lepra también se ha utilizado, en úlceras por presión y úlceras vasculares.
Otra de las sustancias que encontramos y que me parece importante que este producto contenga la polihexanida, porque es un antiséptico de amplio espectro, de excelente tolerancia y además su acción físico-química actúa sobre la envoltura bacteriana, porque desorganiza la membrana citoplasmática de las bacterias, aumentando la permeabilidad y produciendo su destrucción. Esta polihexanida, entonces, esta es su estructura, este es el modelo, contiene un grupo cianoguanidino y además un aminoterminal. Inicialmente, entonces, fue introducido por el doctor Will Rieger en 1990. Lo introdujo en la medicina como un antiséptico local. Otros doctores también lo describieron como reduce la carga bacteriana y las tasas de infección en heridas crónicas. Y los doctores Dershland y colaboradores también lo describieron en el tratamiento para las quemaduras porque disminuye la carga bacteriana y la sobreinfección de este tipo de lesiones. El biofilm, entonces, está descrito como un hábitat natural de las bacterias, donde hay varias microcolonias incrustadas dentro de esta matriz de polímeros que se encuentran en heridas, generalmente en heridas crónicas, y esta matriz ofrece una estructura estable para estas bacterias y además protegen a las bacterias de los biocidas y de los mecanismos de defensa del huésped. Este biofilm es muy importante que podamos manejarlo para controlar la carga bacteriana y finalmente producir una adecuada cicatrización y manejo de las heridas. ¿Qué espectro entonces tiene la polihexanida? Tiene un espectro sobre gérmenes gram negativos y gram positivos, sobre la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, los hongos, como la Candida albicans, el Aspergillus niger y el Fusarium solani, además del enterococo resistente a la vancomicina y también sobre la Klebsiella pneumoniae. Vemos que tiene un amplio espectro la polihexanida. Este artículo, que fue publicado también, una revisión sistémica, define entonces la polihexanida, se une a la superficie de la bacteria alterando la integridad de la membrana celular, reduciendo así la carga bacteriana y una cosa muy importante es la reducción del dolor después de 2 semanas de tratamiento. Recordemos que el dolor es un indicador de la infección con una especificidad del 100%. Y esto es muy importante en el manejo de las heridas, en especial en el manejo de las úlceras. Entonces, los agentes tópicos con polihexanida pueden promover la curación de las heridas crónicas estancadas, además eliminan el Staphylococcus aureus resistente a la amoxicilina y alivian el dolor relacionado con la herida. Este estudio es un estudio muy interesante en el cual fue publicado también en la revista de Anales de Cirugía en el 2020, donde tomó 456 pacientes que fueron asignados de forma aleatoria en laparotomías electivas. A la mitad de los pacientes se le colocó una irrigación con solución salina al 0.9%. Esta irrigación fue realizada sobre el tejido celular subcutáneo y al otro grupo, a la mitad del otro grupo, se realizó una irrigación con solución de polihexanida al 0.04%. Una vez se realizaba la irrigación de las heridas con estas 2 sustancias, se tomaban muestras de los bordes con hisopos para evaluar la presencia de bacterias. ¿Y qué mostró? Este estudio mostró entonces que el 67% de las bacterias intraoperatorias positivas en hisopos después de la irrigación con solución salina, en comparación con un 21.6% con la polihexanida. La solución entonces de polihexanida es eficaz y segura en la reducción de la infección del sitio quirúrgico de la herida y además demostró que la irrigación subcutánea intraoperatoria de heridas con polihexanida reduce la infección del sitio operatoria en laparotomías selectivas en comparación con la solución salina. Otro componente, entonces, de este producto es el Triticum vulgari. El Triticum vulgari, entonces, es una fracción de oligosacáridos que se obtiene de la planta de trigo
a unas ambiente especial, a oscuridad y temperaturas a muy bajas temperaturas. Es la planta madura en la cual se obtienen estas fracciones de oligosacáridos que van a producir una aceleración de los procesos de la reparación celular porque estimulan la maduración de los fibroblastos, además estimulan la quimiotaxis y aumentan la mitosis de los queratinocitos que son fundamentales para los cierres de las heridas. Además, tiene una acción antioxidante porque elimina los radicales libres, estos radicales libres que son las especies de ROS o los superóxido, el grupo hidroxilo y el grupo de hidrógeno. Estos van a retrasar el proceso de cicatrización, por lo tanto, se acumulan en los tejidos dañados que aparecen en las quemaduras, en las úlceras por presión y en lesiones vasculares. El efecto, entonces, es antioxidante al eliminar estos radicales libres que se producen en la herida. Finalmente, entonces, el fitoestimuline hidrogel va a contener estos 3 elementos que son fundamentales para manejar esta herida y mantener ese ambiente húmedo, que es lo por el hidrogel, donde va a rehidratar el tejido y permite que haya un desvidamiento autolítico dentro de la herida. El control de la carga bacteriana, entonces, es producido por la polihexanida, por su amplio espectro, y finalmente una acción antiinflamatoria, antioxidante y proproliferativa de los fibroblastos y queratinocitos, dada básicamente por el extracto de trítico vulgare. Voy entonces a compartirles mis casos clínicos. Entonces, básicamente la técnica de aplicación, inicialmente hacemos una limpieza adecuada de la herida con solución salina. Posteriormente, se realiza la aplicación tópica del fitoestimuline hidrogel. Aquí vemos cómo aplicamos el hidrogel sobre la herida. Esta aplicación debe realizarse cada 48 a 72 horas para lograr finalmente la remoción del tejido necrótico. Este es un caso clínico, una paciente que presenta una úlcera vascular en el maleolo externo donde vemos un abundante tejido necrótico, además una exposición ósea de la tibia y tejido necrótico sobre el periósteo de la tibia. Inicialmente, entonces, decido iniciar con un manejo tópico con hidrogel, con el fitoestimuline hidrogel, y vemos pues que esta úlcera lleva 3 meses de evolución con este tejido necrótico y con este biofilm. Se inicia entonces la aplicación de fitoestimuline hidrogel. El 21 de septiembre se inicia la aplicación sobre la úlcera vascular y es importante recalcar que para mantener ese ambiente húmedo sobre la herida se requiere un apósito secundario. En este caso utilizamos una casa de fitoestimuline, pero podemos utilizar otros tipos de apósitos, películas transparentes o otro tipo de apósitos que cubran y mantengan la humedad en la herida. 15 días después de la aplicación entonces del fitoestimuline hidrogel, vemos cómo ha eliminado ese tejido necrótico. Este es el 26 de septiembre. Se observa entonces ese proceso de eliminación, un tejido de granulación limpio y además, una cosa muy importante en este caso, se logró cubrir esa exposición ósea que presentaba el paciente para posteriormente entonces realizar la cobertura definitiva. Aquí vemos entonces el paciente el 5 de octubre y donde se observa la eliminación completa del tejido necrótico con un adecuado tejido de granulación y control de biofilm para una cobertura definitiva del defecto. Este segundo caso clínico, entonces vemos que son las quemaduras producidas por exhausto, que son muy frecuentes en nuestro medio, ahora que tenemos tanto utilización del transporte de la moto. Entonces vemos una quemadura de segundo grado profundo, donde vemos una escala en la superficie de la quemadura, en el tercio medio del miembro inferior. Entonces dispongo entonces a utilizar el fitoestimuline hidrogel. Esto se realizó el 2 de octubre.
Vemos entonces, posterior a la aplicación del fitoestimulina hidrogel sobre la quemadura de segundo grado profundo y cubrimiento con un apósito secundario y la aplicación cada 48 a 72 horas, vemos cómo se obtiene la remoción del tejido necrótico y de esta escara fue producida por la quemadura de segundo grado profundo, y vemos que finalmente a los 7 días posterior a la aplicación se observa la eliminación completa de este tejido necrótico, ¿no? Teniendo también finalmente un tejido de granulación. Y por último, después de 15 días de la aplicación, vemos cómo se obtiene la eliminación completa de ese tejido necrótico y la epitelización completa de la quemadura. En este caso, posterior a la eliminación de este tejido necrótico, ya no requerimos el uso del fitoestimulina hidrogel, y en este caso utilizamos entonces solamente las gasas de fitoestimulina para lograr la epitelización completa de la quemadura. Aquí vemos entonces el resultado. El siguiente caso es un caso de un paciente que me interconsultaron por esta lesión, por esta úlcera en región retroauricular. Vemos entonces cómo esta úlcera tiene un tejido necrótico en el fondo de la úlcera. Entonces se inició el manejo con fitoestimulina hidrogel y el cubrimiento con el apósito secundario, la aplicación cada 48 a 72 horas. Aquí vemos entonces cómo fue esta evolución el 5 de septiembre, posteriormente el 9 de septiembre. El 12 de septiembre vemos cómo se está logrando esa eliminación de ese tejido necrótico. Finalmente, el 17 de septiembre vemos cómo en el fondo de la úlcera ya no tenemos ese tejido necrótico, cuando ya hemos logrado esa remoción completa del tejido necrótico por el fitoestimulina hidrogel. Entonces, o podemos aplicar entonces un agente que nos ayude a la epitelización. En este caso, entonces utilizamos el fitoestimulina crema o el fitoestimulina en gasas para lograr posteriormente la adecuada epitelización y cierre de este defecto de esta úlcera. El siguiente caso clínico es una paciente con una brida en cuello por secuelas de quemadura. Una paciente que pues nos llegó con esta brida, con una limitación funcional para la extensión del cuello. Entonces yo la programé para cirugía para realizar unas cetaplastias múltiples y lograr una extensión de ese cuello. Vemos entonces en el posoperatorio, veo esta herida quirúrgica con signos inflamatorios, eritema, calor. Entonces decido aplicarle el fitoestimulina hidrogel para controlar esa carga bacteriana y ese proceso inflamatorio. Aquí vemos entonces el modo de aplicación cada 48 a 72 horas. También la aplicación del apósito secundario. Y vemos entonces a la semana cómo esta evolución de esta herida quirúrgica mejoró. Vemos ya no hay esos signos de proceso inflamatorio y vemos cómo se logra un adecuado proceso de cicatrización después de realizar esta cetaplastia. Vemos entonces el antes y el después a los 8 días. El siguiente caso es una quemadura de segundo grado profundo producida por aceite en miembro inferior izquierdo, con un tejido necrótico en la superficie. Realizamos entonces la aplicación del fitoestimulina hidrogel. Se realizó el 1 de diciembre del 2020. Entonces me dispongo a realizar la aplicación tópica del fitoestimulina para cubrir esta quemadura de segundo grado profundo, su aplicación cada 48 a 72 horas, hasta y la aplicación del apósito secundario. Aquí vemos cómo se logra entonces iniciar con la aplicación, el apósito secundario, y posteriormente vemos cómo va eliminando ese tejido necrótico de la herida de esta quemadura de segundo grado profundo. Vemos entonces 7 días después de la aplicación del fitoestimulina hidrogel esta eliminación. Y finalmente, 15 días posterior a la aplicación de fitoestimulina hidrogel, se observa la eliminación del tejido necrótico y posteriormente la epitelización completa. Ya en este momento, pues se utiliza, cuando ya hemos logrado la eliminación del tejido necrótico, se coloca entonces el fitoestimulina en gasa para lograr esta adecuada epitelización de esta quemadura de segundo grado profundo. Este caso clínico, que es el caso de la úlcera vascular en maleolo externo, es una
úlcera vascular de 3 meses de evolución. La paciente llega a mi consulta con este tejido necrótico. Es una paciente que requiere un desbridamiento quirúrgico inicial, pero debido a la pandemia no puedo llevarla a cirugía, entonces decido hacer un desbridamiento autolítico con el fitoestimuline hidrogel. Inicio la aplicación del fitoestimuline hidrogel sobre la úlcera y sobre el tejido necrótico. También le coloco entonces el apósito secundario, se hace la aplicación cada 48 a 72 horas. Y vemos entonces, después de 20 días de aplicación con el fitoestimuline hidrogel, cómo se ha eliminado este tejido necrótico. Hay disminución del exudado y del dolor, una cosa muy importante que relaciona a la paciente, porque hemos disminuido esa carga bacteriana que tenía la paciente o biofilm inicial cuando llegó inicialmente a la consulta. Esto es el 25 de mayo. Muy importante, y lo recalco, el manejo de estos pacientes con úlceras vasculares, el manejo adecuado de la compresión para tener un retorno venoso por esa insuficiencia venosa. Entonces es importante este manejo en cada curación, que la paciente se fuera con este tipo de compresión. Vemos entonces a los 30 días cómo después de la aplicación del fitoestimuline hidrogel se logró la eliminación completa de ese tejido necrótico. Posterior a esto, entonces decido realizar una aplicación de una matriz dérmica, debido a que no podía realizar un injerto de piel porque no podíamos llevar la cirugía debido a la restricción quirúrgica por la pandemia. Entonces le coloco la matriz dérmica para lograr el cierre del defecto y cierre de la úlcera. Vemos entonces cómo se va integrando esta matriz dérmica dentro del lecho, dentro del tejido de granulación y dentro de la úlcera. Esta matriz sirve de andamiaje para la migración de los fibroblastos y de los queratinocitos para lograr el cierre definitivo de la herida. Vemos aquí entonces la integración de la matriz y vemos entonces cómo hubo disminución de ese defecto y integración de la matriz, y vemos de los bordes cómo fue epitelizando. Esta paciente fue manejada con gases con fitoestimuline posterior al desviamiento autolítico realizado por el fitoestimuline hidrogel. Entonces, además de la matriz, colocaba el apósito de gasa con fitoestimuline para lograr entonces también ayudar al cierre del defecto. Entonces vemos aquí cómo de esta úlcera de mayo del 2021 a septiembre del 2021, cómo se eliminó ese tejido necrótico, se logró también esa disminución del defecto, y pues veo que para mí fue muy gratificante poder manejar esta paciente. Aún la sigo manejando porque la idea es lograr el cierre definitivo de este defecto. Este siguiente caso clínico es una úlcera por presión, una paciente que presenta una úlcera por presión de 2 meses de evolución en región sacra, también con un tejido necrótico. Fue llevada a cirugía, se hizo un desviamiento quirúrgico inicial. Posteriormente, entonces vemos que en el fondo de la úlcera hay todavía un tejido necrótico, por lo tanto decido colocarle el fitoestimuline hidrogel para terminar de eliminar ese tejido necrótico por desviamiento autolítico. Aquí vemos entonces la aplicación cada 48 a 72 horas. Y la aplicación de ese apósito secundario. Vemos entonces después de 20 días cómo se obtuvo un tejido de granulación donde se está eliminando el tejido necrótico. Además, vemos cómo va disminuyendo también ese defecto. Vemos aquí entonces después de 30 días la eliminación completa del tejido necrótico. En este punto ya podemos determinar si decidimos hacer una rotación de un colgajo para el cubrimiento definitivo de este defecto. El siguiente caso clínico es un paciente diabético un paciente con un pie diabético donde tenía un tejido necrótico en el dorso del pie. Posteriormente a un desviamiento quirúrgico se utilizó también la aplicación de fitoestimuline hidrogel para terminar de lograr el desviamiento autolítico de ese tejido necrótico y poder tener un adecuado tejido de granulación óptimo para un cierre definitivo de este defecto. Entonces vemos cómo se obtuvo después de la aplicación de 7 días de fitoestimuline hidrogel, se observa la eliminación completa de ese tejido necrótico y vemos entonces la cobertura definitiva para este defecto con un colgajo microvascular. Finalmente, entonces, como conclusión, el
el hidrogel, las propiedades que contiene son básicamente la biocompatibilidad, el alto contenido de agua por la hidroxietilcelulosa, importante esa retención de la humedad, lo que permite el desviamiento autolítico, la inhibición de las infecciones o el control de la carga bacteriana determinada por la polihexanida, y además la estimulación de la migración celular y la proliferación de los fibroblastos dada por el extracto de Triticum vulgare, y su actividad antioxidante y antiinflamatoria también dada por el extracto de Triticum vulgare. Se considera entonces uno de los candidatos más prometedores para el desviamiento autolítico de las heridas. Muchísimas gracias. Estos son los pacientes de nuestra fundación, Piel para Renacer, donde hacemos la rehabilitación integral de estos pacientes que han sufrido una lesión por quemadura, tanto como cirugía reconstructiva, como fisioterapia y psicología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo y doctora Mónica. Sus ponencias han sido de una excelente calidad y sus casos muy didácticos. Gracias a ellos hemos aprendido a conocer un poco más estos dos magníficos productos, Esquerat Gel y Phytostimulina Hidrogel. En este momento entonces procedemos a la sesión de preguntas y respuestas que declaro abierta inmediatamente.